Colegas, les saluda el profesor Orellana, en esta oportunidad para resolver situaciones propias de la práctica docente del área de comunicación de educación secundaria. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 16 y 17. En el marco de una campaña nutricional de la localidad, los estudiantes de cuarto grado conversan sobre los productos transgénicos. Algunos se encuentran a favor de su consumo, otros en contra. Algunos estudiantes aún no han definido su postura. En ese contexto, el docente les propone que se organicen en equipos y escriban ensayos en los que sustenten sus posturas sobre el consumo de dichos productos. Como vemos, esta situación corresponde a la competencia escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Esta competencia está compuesta de 4 capacidades. Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente y finalmente reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Y la situación nos presenta una dificultad en contextos educativos que corresponden a la primera capacidad. Adecúa el texto a la situación comunicativa. En segundo lugar, tenemos la capacidad, organiza y desarrolla las ideas en forma coherente y cohesionada. Es importante mantener ese orden lógico que se establece en el currículo nacional al momento de evaluar y priorizar, por ejemplo, cuando vamos a retroalimentar, a qué damos mayor importancia en ese proceso. Recordando siempre que el enfoque de la retroalimentación es la retroalimentación formativa. Vale decir que la evaluación tiene como objetivo principal mejorar los aprendizajes. Utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, eso corresponde pues a los usos de la gramática y la ortografía. Y finalmente reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Si observamos nosotros la descripción del nivel de competencia esperado al final del siglo VII, en el siglo VII se espera que los estudiantes realicen todos esos desempeños integrados que están allí. Pero este desempeño nos va a ayudar, este desempeño integrado, porque hay que confirmar que el estándar es también un desempeño. Es una descripción de lo que los estudiantes tienen que hacer al final del ciclo. Es un desempeño que se espera al final del siglo VII. Entonces, el estándar nos propone cuál es la evidencia que tenemos que trabajar. Y escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva. Entonces, van a sustentar una posición. Entonces, el propósito comunicativo es persuadir, convencer. El tipo textual es texto argumentativo. Y el género discursivo es el ensayo. Definido eso, entonces veamos cómo se plantea la situación problemática dada esta situación general planteada en esta pregunta. Pregunta 16. Durante la planificación de los ensayos, los integrantes de uno de los equipos le comentan al docente que no saben qué postura asumir acerca del consumo de productos transgénicos. Por ello, el docente busca orientarlos para que asuman una posición informada sobre el tema. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Antes de revisar las opciones, vamos a revisar el desempeño relacionado con la primera capacidad de la competencia. Escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Dice entonces el desempeño del cuarto grado de secundaria. Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, que es convencer, persuadir del propósito. El tipo textual, texto argumentativo. Y la característica del género discursivo
el ensayo. Así como el formato será formato continuo. Y el soporte físico, porque van a escribir seguramente para presentarlo en un periódico mural o posiblemente en una revista o quizás en algún otro medio para que puedan ser leídos por otras personas. Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios. Como se trata de una situación de postura, de posición sobre el consumo de transgénicos, se elegirá seguramente el registro formal. Y seleccionando fuentes de información complementaria y divergente. Muy bien, entonces ahí tenemos seleccionando fuente de información complementaria y divergente. El estudiante requiere fuente de información para que asuma una posición, dado que no tienen una posición clara sobre ello. Y como la intención del docente, es que asuman una posición informada, está subrayada y en negrita, entonces debemos tener en cuenta esa información. La opción A, preguntar qué fuentes de información han podido recabar sobre el consumo de transgénicos. Luego, pedir que identifiquen cuál es la postura que la mayoría de fuentes defiende, a fin de que asuman dicha postura como equipo. Evidentemente, esta primera parte de esta opción puede ser interesante, pero la segunda ya desdibuja la intención, porque hay que considerar que los estudiantes son los que deben asumir su posición. No deben elegir necesariamente aquella posición que la mayoría tiene. Pueden tener una posición de repente totalmente distinta a la que la mayoría tiene. Entonces, no podemos direccionar el propósito de su postura inicial respecto del consumo de los transgénicos. Entonces, la A quedaría descartada. La B, ¿qué dice? Indicar a cada integrante del equipo que comente cuál es su posición sobre el consumo de transgénicos y por qué. Muy bien. Luego mencionar cuál de las posturas cuenta con fuentes más actualizadas y sugerir que asuman dicha postura como equipo. Bien, pero tenemos un pequeño problema en esta segunda alternativa, pues ellos aún no tienen definida su posición. Entonces, si bien es cierto, la primera parte suena interesante porque partimos desde lo que ellos saben. Ya en la segunda parte, cuando le decimos que revisen cuál es la fuente que tiene mayor respaldo o las más actualizadas para que asuman esa posición, ya tergiversamos el hecho de que los estudiantes tienen que asumir una posición informada. La C dice entonces, ofrecer una selección de fuentes confiables de información con posturas diversas acerca del consumo de transgénicos. Fíjense cómo coincide esas posturas diversas con lo que dice el desempeño, informaciones complementarias y divergentes. Luego pedir que conversen sobre la postura que presente sustentos más sólidos para que evalúen qué posición deben asumir como equipo. Entonces, además se nota que en esa opción hay lo que se llama el trabajo colaborativo, donde cada uno asume una posición, discuten, intercambian ideas y luego como grupo establecen una posición común. Entonces, la respuesta de la pregunta 16 es la opción C. Pregunta 17. Un equipo de estudiantes le ha pedido a la docente que revise la primera versión de su ensayo que presenta una postura a favor del consumo de productos transgénicos. Durante la revisión, el docente nota que los estudiantes han presentado ideas que contradicen la postura que quieren defender. Por esa razón, busca que se den cuenta de ese problema en su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Muy bien, entonces ahí tenemos las opciones. Antes de revisarlas, vamos a hacer una pequeña revisión teórica sobre la retroalimentación. Bien, vamos a revisar entonces la escalera de la retroalimentación planteado por Daniel Wilson. Leamos a ver parte de este documento escrito por el mismo autor. Existen diferentes herramientas de retroalimentación que pueden utilizarse con los estudiantes y que ayudan a cultivar una cultura de la valoración para la comprensión.
una herramienta muy sencilla y efectiva que ha sido utilizada en el proyecto Cero. Hay que recordar que el proyecto Cero corresponde al proyecto creado, iniciado por Howard Gardner, quien es el autor de las inteligencias múltiples en la Universidad de Harvard. En su trabajo con maestros es la escuela de la retroalimentación. Cuando los maestros, estudiantes y personas en general están ofreciendo y recibiendo retroalimentación, se recomienda que la conversación tenga en cuenta los siguientes pasos: clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Bien, ahí vemos la imagen que nos representa justamente los 4 escalones, digamos, de la escalera de Daniel Wilson. Clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Clarificar. Cuando los estudiantes comparten su trabajo, no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar información. El clarificar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que dan a conocer ideas que no se han expresado es algo importante antes de poder ofrecer retroalimentación. Vale decir, hay que hacerles preguntas de especies metacognitivas para ver si es que son conscientes del proceso que han realizado, de lo que están haciendo, de las dificultades que han tenido, cómo las han ido superando. Valorar. Esta es una innovación que tiene la retroalimentación formativa, porque tiene en cuenta los avances que han alcanzado los estudiantes. Recuerden que en los enfoques anteriores de retroalimentación solamente se consideraban los errores y no se valoraban los logros. En cambio, en el enfoque de la evaluación formativa, sustentado por varios autores, entre ellos John Hattie, por ejemplo, Rebecca Nijovic, Pedro Ravela y el mismo Daniel Wilson, del cual estamos leyendo parte de su presentación, incorporan a su estructura de desarrollo de retroalimentación la valoración de los logros. Después de recoger la información apropiada, el valorar a sus estudiantes y sus ideas es algo fundamental en el proceso de dar retroalimentación constructiva. El valorar contribuye en la construcción de una cultura que apoya la comprensión. Hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo de otro ofrece un clima de confianza necesario para que se desarrolle una buena sesión de retroalimentación. Simbólicamente, poner atención, manifestar acuerdos con un movimiento de cabeza y tomar nota con otros ejemplos de comportamientos que crean una atmósfera positiva. Estas acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes y sus ideas. Ahora, pero también se van a presentar algunas dificultades. Entonces, tenemos el siguiente escalón, que es expresar inquietudes. Existen, sin embargo, inquietudes legítimas, tales como preocupaciones o dificultades o desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión. Este es entonces el momento donde necesitan expresarse tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, sino como preguntas auténticas. Por ejemplo, ha considerado, puntos suspensivos, me pregunto si lo que quiere decir es, tal vez ya pensaste acerca de esto, pero, en fin, siempre debemos presentar nuestras inquietudes de manera que no sean una amenaza. Y finalmente, hacer sugerencias. Finalmente, ya que expresar las preocupaciones es siempre algo delicado, ofrecer sugerencias se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante o colega pueda utilizarlas como retroalimentación positiva. Esto corresponde a la presentación de su teoría de la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Pregunta 17 entonces. Ya sabemos que han tenido contradicciones en su presentación. Entonces veamos a ver qué dice la opción A. Comentar que el propósito de su texto es defender
su postura a favor del consumo de transgénicos. A partir de esto, pedir que identifiquen los argumentos más convincentes y que los refuercen con información nueva en una segunda versión del ensayo. Muy bien. Hacemos el comentario correspondiente diciendo lo siguiente. Lo que queremos nosotros es que los estudiantes aprendan también a través de la retroalimentación. Entonces, si la profesora le comenta cuál es el propósito, entonces no van a tener oportunidad los estudiantes de ser conscientes de lo que saben. Recuerden que una retroalimentación es una forma de aprender y tiene que partir de lo que ellos ya saben. Tiene que partir de lo que ellos han hecho. ¿Ok? Aquí la profesora directamente les dice que lo que se trata es sostener una posición y que a partir de esto identifican los argumentos más convincentes, pero no les hace la pregunta o les sugiere la actividad pertinente para que se den cuenta de cuál es la contradicción. En la opción B dice así: solicitar que de forma oral expliquen por qué están de acuerdo con el consumo de transgénicos. O sea, que ellos expliquen sus argumentos, ¿correcto? Luego pedir que lean su ensayo. ¿Se dan cuenta? Parte de lo que ellos saben. Ahora, lean su ensayo, lo que ellos han hecho, que expresa lo que ellos saben. Y subrayen con un color las ideas que creen que sirvan para apoyar su postura. Y con otro, las ideas que no lo hacen. Entonces, fíjense cómo la profesora parte de sus saberes previos y a partir de allí comienzan a proponer una serie de acciones, una serie de sugerencias para que los estudiantes puedan identificar las ideas que van de acuerdo con su postura y las que no van. En la C, indicar que las contradicciones en su texto son un problema de coherencia que afecta a la claridad del mensaje que se quiere comunicar. Luego señalar cuáles son las ideas de su ensayo que contradicen su postura acerca del consumo de transgénicos. Como vemos en esta opción, no le damos oportunidad a que los estudiantes partan de lo que ellos saben, de lo que ellos han hecho. Por lo tanto, no permitiría que haya un aprendizaje al respecto. Por lo tanto, queda claro que la respuesta es la opción B. De esa manera hemos terminado el trabajo de hoy. Recuerden, el Grupo Orellana, capacitación docente virtual de calidad que garantiza resultados.